De vuelta en el código, veamos dónde vamos a colocar nuestro código CSS. Puedes colocarlo en dos lugares. Uno es utilizando una etiqueta llamada style y otra es colocándolo en un archivo externo. Usualmente la forma de agregarle, digamos, el style aquí no es muy recomendada. Se tiene que crear un archivo externo. Pero vamos a ver ambas formas en este video. Vamos a poner aquí una etiqueta llamada style. Esto lo que va a hacer es interpretar todo esto como HTML, pero una vez que llega aquí dice, oh, aquí hay una hoja de estilos. Esto tiene que ser algo diferente y lo va a interpretar como código CSS. Aplica todo este código de CSS y después sigue descargando lo demás y dice, bueno, lo demás sí se ve como HTML, lo voy a mostrar como tal. Como vimos anteriormente, cuando escribes CSS se consta de 4 partes. La primera es el selector. Supongamos que yo le quiero dar estilos a este H1. Hay diferentes formas de seleccionar los elementos, los veremos en los siguientes videos. Pero voy a poner aquí un H1 y después abrimos llaves. Muy importante es que nota cómo estoy seleccionando el H1, entonces sería este elemento. Tienes que escribir selectores que sean acordes al código HTML, más que nada como buena práctica. Si le pones un H-Juan, pues, bueno, aquí voy a poner como minúsculas H-Juan. CSS no te va a decir, esta regla no existe, o sea, no te va a decir, estás creando código a una regla que no existe. Muchos sitios web son pesados porque tienen código CSS innecesario, terminan con hojas de estilo bastante grandes. Hace poco leí que la hoja de estilos del sitio web de LinkedIn pesaba más de 2 megas porque eran más de 500,000 líneas de código y nadie se animaba, digamos, a eliminar código porque nadie sabía dónde se utilizaba. Entonces, CSS no te va a avisar tampoco de, oye, este selector no existe, este selector no lo pude encontrar, tal vez quieras eliminarlo. No te va a avisar de esa forma, al menos no de forma nativa. Entonces, agregamos un H1, es la primera parte, tenemos que definir un selector. Después agregamos llaves, por lo tanto, todo el código CSS que yo coloque aquí se va a aplicar únicamente a este selector. Si yo agrego un segundo selector, supongamos que agregamos este nav, y agregamos llaves, todo lo que yo coloque aquí se va a aplicar al nav. Todo lo que yo coloque en esta parte se aplica al H1. Vamos a eliminar de momento este nav. Y después recuerda, ya en esta parte tenemos sets que se conocen como llave y valor. La parte de la izquierda se conoce como la propiedad de CSS. Estas están definidas por el lenguaje y son bastantes en realidad. No tiene mucho sentido que las memorices en realidad porque son muchas y en realidad no es algo que tenga sentido hacer. Con la práctica, con los proyectos, vas a saber cuáles aplicar. Puedes ver que estaríamos seleccionando este elemento de aquí. Digamos que yo quiero centrar este texto, digamos que lo quiero mostrar al centro de la pantalla. Hay una propiedad que se llama como text aligned. Y ahí ya estamos utilizando una propiedad definida por parte de CSS. Nota cómo tenemos estos dos puntos, por lo tanto eso va a separar la propiedad del valor y cada una debe de finalizar con un punto y coma. Si yo quiero centrarlo, el valor que le tengo que pasar es center. Entonces aquí le pongo center y guardamos cambios, nota cómo se va a centrar en pantalla. Hay muchos valores que puedes utilizar. Si aquí le ponemos 2 puntos, todos estos que aparecen en esta parte son los que yo puedo utilizar. Studio Code es de los mejores que vas a encontrar con este autocompletado. Entonces supongamos que agregamos enter y al final le ponemos el punto y coma. Entonces eso lo va a centrar en pantalla. Si lo colocas, por ejemplo, right, pues eso lo va a colocar del lado derecho. O left, eso lo va a colocar del lado izquierdo. Una característica que tiene CSS es que hay valores por default. ¿A qué me refiero? Es que nota cómo el texto está del lado izquierdo. Si yo le paso o no le paso esta propiedad y valor, el resultado es el mismo. Entonces ya tienen algunas propiedades por valor, algunos elementos de CSS. Vamos a poner aquí center. Lo que viene siendo Chrome Developer Tools, Firefox Developer Tools, Edge Developer Tools, en caso de que exista, la verdad no sé cómo se llaman en Edge, pero todos los navegadores tienen herramientas para desarrolladores. Sí puedes ver que se llama Microsoft DevTools. Es muy importante, primero, que sepas cómo acceder a estas herramientas. En todos es botón derecho, inspeccionar, en Edge, en Chrome y también en Firefox. Todos tienen esa opción de inspeccionar. Cuando das clic en este botón de la esquina y presionas, digamos, sobre el código HTML, nota cómo aquí te van a aparecer las reglas que se están aplicando
de código CSS. Es importante que esa parte la domines muy bien. Primero porque si te toca mantener un sitio web existente, bueno, vas a encontrar, por ejemplo, que inspeccionando vas a poder saber en qué archivo, en qué línea y qué propiedades se están utilizando. Entonces es importante conocer ese panel. Nota cómo hay algo que se llama hojas de estilo del agente de usuario. Eso quiere decir que son las hojas de estilo que aplica el navegador. También si las ves en Chrome, eso también lo va a tener. Nota cómo vienen aquí. En este caso viene como User Agent Stylesheet. Entonces puedes ver que tiene otras propiedades agregadas. Pero es importante que conozcas lo que son tus propiedades. Algo más. Si por ejemplo, en lugar de poner TextAlign, me confundo y pongo TextAlign con NG y guardo cambios, puedes ver que no se centra. No me va a decir el navegador, oye, tienes un error ahí, está mal escrito. Pero sí puedes inspeccionar el elemento y nota cómo aparece como cancelado. Entonces, si te colocas aquí te va a decir, esta propiedad no la conocemos. Y si lo abres igual en Firefox Developer Tools, te va a decir que esta propiedad no la conoce. Entonces, no te va a decir como que si la quieres suplir por otra, pero puedes ver que si está mal escrito, simplemente la va a cancelar. Entonces, si sigues el curso y algo no se aplica bien, inspecciona ese elemento y asegúrate de que esté bien escrito. Finalmente, voy a darle aquí deshacer. Si tú tienes un TextAlign que dice Center y después colocas otro TextAlign, que viene siendo por ejemplo Right, siempre va a aplicar la última propiedad. Son hojas de estilo, es decir, va de arriba hacia abajo y el valor que esté al final es el que va a aplicar. Entonces si guardamos cambios y lo vemos en Chrome, puedes ver que va a cancelar el selector previo. No nos marca un error como el anterior que decía que no conocía el selector, simplemente lo cancela y aplica el último. Ya para finalizar con esta parte de CSS, si colocas tus selectores o digamos tus propiedades de esta forma, digamos que aquí le pones un color red, todo esto es válido, puedes colocarlos todos en una sola línea y puedes ver que le aplica el color rojo y está del lado derecho. Personalmente esta sintaxis a mí no me gusta, entonces yo siempre lo que hago es después del punto y coma le doy enter, punto y coma le doy enter. De esta forma mis propiedades, mi código CSS es más fácil de leer. No lo hagas de esta forma porque en realidad termina siendo confuso, en especial cuando hay muchas propiedades, ¿no? Entonces te recomiendo más esta forma. También le puedes poner en mayúsculas. Y aquí le pones text transform y le pones uppercase y el selector lo pones también en mayúsculas. Esto también funciona. Porque también me han dicho, el instructor no sabe nada porque yo lo puse en mayúsculas y sí me funcionó. Sí funciona, pero no es, digamos, el estándar escribir código de esta forma. Escríbelo en minúsculas y siempre una propiedad y su valor por línea. Va a quedar tu código más fácil de leer. Si están tus planes, mejor dicho, aspirar a un trabajo de programador o programadora web, el orden del código es muy importante también. Entonces, en el siguiente video veamos cómo pasar esta hoja de estilos de forma externa. Veámoslo en el siguiente video.